oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda aparecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola amigo, muy buenas noches. Muy bien, saludarte a ti, a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos escucha en Spotify. Muy bien, y como cada noche que estamos aquí grabando en este estudio, con muchas ganas de volver a tener miedo, un miedo nuevo, que me vuelva a calcinar la piel, que vuelva a sentirla, que me vuelva a estremecer. Entonces, en esas estoy hoy y me estoy fascinado y encantado y sobre todo incógnitado de saber cuál es el tema de hoy. Antes de presentarte el tema de hoy, Ricardo, y preguntarte cuáles son tus conocimientos sobre él, tengo que hacer una pequeña pausa, para agradecerle a todas las personas que se han estado suscribiendo a nuestro canal principal de YouTube, que es Miedos Nocturnos, o como su arroba o su usuario lo dice, @Miedos Nocturnos Podcast. ¿Por qué la pregunta? Porque a la fecha que estamos grabando este episodio, el episodio número 18, hemos llegado a la cantidad de 81 suscriptores. Así que ya estamos a pocos números de llegar a los primeros 100, esperando que la comunidad siga creciendo, así como las visitas que hemos tenido en los últimos episodios. Pues por otro lado, también agradecerle a la gente de Spotify que también se está sumando no solamente de manera nacional, que vivimos en la República Mexicana, también de manera internacional, ya que siempre agradecer a nuestros hermanos y hermanas uruguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, brasileños, estadounidenses, españoles, guatemaltecos, salvadoreños, se están sumando de una forma muy positiva, esperando que cada capítulo les haga decir: bienvenidos al mundo de lo desconocido. Estamos formando una comunidad y todo esto es gracias a ustedes. Ahora bien, Ricardo, te voy a hacer la siguiente pregunta. Hemos hablado, creo que en 2 o 3 ocasiones, sobre asesinos seriales, al menos aquí en donde vivimos. Pero sabemos que también es un común denominador en la historia de la humanidad. Sí, claro. Pero, ¿has sabido de alguno que haya sido el origen de este concepto de asesino serial? ¿Sabes o qué sabes sobre Jack el Destripador? Realmente sé muy poco sobre Jack el Destripador. Digo, aparte de lo que te puede dar la película, que está basada en su nombre, pero está transgiversada a final de cuentas, ¿no? Realmente sé muy poco de Jack. O sea, sí sé que es de los primeros asesinos seriales documentados de la historia, pero que es un parteaguas, eso sí lo sé, un parteaguas entre la documentación de asesinos seriales oficiales y los antecesores, que se les consideraba nada más asesinos, ¿no? Porque muchos de estos eran asesinos a sueldo en su momento, o para la policía era muy difícil investigarlos, ¿no? Como que todavía no tenían la inteligencia que se tiene hoy para ligar un asesino serial, porque tiene el mismo modus operandi al que se puede tener ahorita en la actualidad. Claro, eso es sumamente importante y das en punto con un comentario que acabas de compartir. Es, sin duda alguna, es válido no saber sobre Jack el Destripador porque la información realmente es muy poca. Es un misterio tanto su identidad, tanto el tema de su sangre, tal vez la clase social donde vivía, tal vez un poquito, tal vez el perfil psicológico en algunas ocasiones. Entonces es válido no saber tanto de él, pero al investigar sabes el porqué, principalmente el contexto y sobre todo la historia. Creo que es sumamente importante, y tú como amante de la historia creo que vas a entender muy bien
lo que te voy a comentar y lo que te voy a compartir el día de hoy junto a la audiencia. Pues así que si me permites, te voy a dar una pequeña introducción y un contexto resumido de lo que es Jack el Destripador antes de adentrarnos en toda la historia, ¿te parece? Perfecto. Jack el Destripador es el apodo otorgado a un enigmático asesino en serie, cuya identidad permanece envuelta en el misterio. A este criminal se le atribuyen al menos 5 asesinatos cometidos en el sombrío barrio londinense de Whitechapel durante el fatídico año de 1888. Su escalofriante modus operandi incluía cortes profundos en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, la macabra extracción de órganos y la espeluznante desfiguración de los rostros de mujeres dedicadas a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End en Londres padecía de una sobrepoblación agobiante y una calidad de vida deplorable. Esta situación se agravó con la proliferación de barrios de clase baja, caracterizados por altos índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los infames asesinatos, Whitechapel ya era un sinónimo de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Aunque la Policía Metropolitana de Londres atribuyó oficialmente solo 5 asesinatos a un mismo individuo, sus registros abarcan 6 crímenes adicionales, conformando el conocido expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias respecto a este vínculo. A pesar de que se investigó a aproximadamente 300 sospechosos, la pesquisa policial resultó ineficaz en identificar al asesino en serie, convirtiéndose en objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esta situación llevó a la creación de un comité ciudadano encargado de patrullar las oscuras calles de la ciudad, identificar posibles sospechosos e investigar los asesinatos por su cuenta. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron numerosas teorías y sospechas de la policía, la prensa y diversos autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, la profesión o la ocupación en la salud mental del homicida. Entre los sospechosos investigados se encontraban 5 posibles asesinos. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que se burlaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando prostitutas. Una de estas misivas estaba firmada por Jack, el Destripador, y desde entonces el asesino comenzó a ser conocido por este escalofriante apodo. Eso es de manera resumida, vaya, ¿no? Claro. Ahora, hasta este punto, ¿cuál es tu opinión o cuál es el camino que crees que vamos a llevar a lo largo de este episodio? Yo creo que va a ser el de la duda, el de la respuesta, el de encontrar quién lo hizo, ¿no? Porque generalmente siempre nos quedamos con esa incertidumbre. Y ahorita con este pequeño contexto que nos das, este pequeño resumen, si te das cuenta de que las armas que a veces se tenían en un momento para investigar, por más que fueran detectives profesionales, estaba muy complicado, no más cuando es un mismo modus operandi, ¿no? O sea, vuelvo a repetirlo, por la época en la que estamos tratándolo, había de dos: o gente demasiado obsesiva con asesinar gente ya fuera de un solo género, de un solo rubro de trabajo, en este caso como son las señoritas que se dedicaban a servicios sexuales, y el otro, los asesinos a sueldo. Entonces no sabes para qué lado puedes mirar, ¿no? En un contexto así, digo, aunque sabemos que todavía existen hoy en día asesinos a sueldo, pero ya no es tanto, ya es como muy marcado. Un asesino a sueldo mínimo ya no tiene el mismo modo de operar con todas sus víctimas para poder disuadirse entre la sociedad y quede como un asesinato aislado. Sí, es la evolución de la inteligencia del asesino, ¿no? En cierto punto. O sea, puede sonar un poco, tal vez repetitivo, un poco macabro, pero es la verdad. Ahora bien, Ricardo, te voy a comentar un contexto histórico para poder entender más el cómo estaba Whitechapel en este entonces, en estos años, y por qué se le atribuye mucho, y tal vez entender un poco de por qué Jack el Destripador también se hizo tan famoso en una ciudad como Whitechapel. Vale. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, incluido el East End de Londres, se veían azotadas por una sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y el arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir de 1882. Este problema impactó negativamente los niveles de empleo y calidad de vida, provocando la proliferación de una amplia clase baja, marcada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Según estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel.
Las manifestaciones y protestas por la situación económica eran comunes entre 1886 y 1890, destacándose el Domingo Sangriento de 1887. Dicha ciudad tenía una reputación particularmente nefasta debido a los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y extrema pobreza. Esta percepción de inmoralidad alcanzó su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a cubrir con fervor una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Ahora, ya con este contexto creo que podemos entender cómo estaba la sociedad de podrida en ese entonces, ¿no? De hecho es bastante podrida, o sea, una sociedad marginada por la pobreza, bueno, una ciudad marginada por la pobreza, por la delincuencia, por el racismo y sobre todo porque la mayor fuente de empleos para las mujeres era la prostitución. Pues imagínate cómo debía de estar, ¿no? O sea, donde los hombres con bajos recursos o medianos recursos tenían que buscar la forma de evadir sus penas mediante esta práctica de la prostitución. Ahora, por el otro lado, también la violencia, o sea, y qué mejor escaramuza para poder ocultar tus crímenes que una sociedad en decadencia o con tantas protestas, ¿no? Hacia los gobernantes o hacia los alcaldes, ¿no? Sí, claro, incluso la policía en algunas ocasiones se podía ver disminuida, porque como te lo comenté desde el principio con el contexto resumido, incluso la misma ciudadanía, que al menos tenía un pequeño pensamiento positivo de tal vez atrapar a Jack el Destripador en su momento, ellos mismos se pusieron la insignia de guardias y empezaron a patrullar las calles. Es que ahí te habla de que cuando el gobierno y pues las fuerzas que te tienen que estar defendiendo no lo pueden hacer, ahí es donde entra la propia supervivencia, ¿no? Claro. El instinto. Entonces, si tú tienes a una sociedad que se empieza a organizar contra algo que desconocen y no saben quién es con tal de atraparlo, es porque lógicamente tus leyes y las personas que se encargan de hacerlo valer están siendo deficientes o no son suficientes, ¿no? Para poder abarcar un caso. Ahora bien, ya tenemos el contexto primordial, el contexto que es el pilar de toda esta historia y de este episodio. Pero empiezan a llegar los primeros asesinatos y sospechas que señalan a que posiblemente pudo ser Jack el Destripador, o los primeros intentos de ser Jack el Destripador. Aunque la elevada cantidad de ataques contra mujeres en el East End durante esa época complicó la determinación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza de que todos fueran obra de una sola persona, 5 de ellos compartían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador. Su modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro, y estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. Entre ellos se figuran los 2 primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Emma Elizabeth Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne de dicha ciudad el 3 de abril de 1888. Falleció al día siguiente en el London Hospital debido a peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En su declaración, afirmó haber sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, lo que llevó a descartar este caso del expediente del Destripador. Por otro lado, Martha Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Aunque la policía asoció su muerte con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió con las otras muertes, su ataque difería del modus operandi. Tabram no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. Esta parte de los 5 canónicos, Ricardo, es sumamente importante porque es donde nos demuestran que cómo era el modus operandi ya a profundidad. Y creo que estos relatos, para todas las personas que nos están viendo y escuchando, les pedimos un poquito de respeto a pesar de que ya pasaron muchísimos años, pero la forma en que los voy a describir son las formas en que están en los expedientes. Y, como lo mencioné anteriormente, son muy grotescos. Uno cada vez peor que el otro. Es que yo creo que tú lo acabas de decir, hay que escucharlo con todo respeto, pero tú acabas de darnos la pauta principal, ¿no? O sea, si estos 2 nos parecen atroces, no quiero imaginar los demás. Ahora, sí hay que ser muy, muy claros y el perfil
Yo creo que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, ¿no? Pero generalmente cuando estas personas atacan a las prostitutas es porque son rechazados. Más adelante vamos a ver eso, pero no creo que se deba tanto al rechazo, porque digo que el perfil psicológico en este caso de Jack el Destripador todavía incluso sigue siendo un misterio y un enigma. Sí, porque todavía, aunque tengamos bastante información, creo que es la punta del iceberg de lo que realmente ocurrió. Okay. Hay muchas cosas que tal vez hasta la fecha no podamos averiguar, pero eso va a ser, como tú lo mencionas, para más adelante. A continuación les voy a compartir los 5 canónicos y pues mucha atención porque van a entender el porqué, el tema del susto y por qué también los medios de comunicación estuvieron muy atentos a este tipo de temas. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Marianne Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888 en Buck Row. Nichols presentaba un par de cortes en la garganta. Su abdomen estaba parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones más hechas con el mismo cuchillo. Por otro lado, el cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hambury. Al igual que Nichols, Chapman tenía 2 incisiones en la garganta. Sin embargo, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos colocados por encima de un hombro y el útero había sido extirpado. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de cabello oscuro con apariencia de gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Hedges ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto a la 1 de la mañana en Dawes Yard, con un corte al lado izquierdo del cuello que dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual generó dudas sobre la autoría del destripador, o si este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque varios testigos declararon haber visto a Stride con un hombre antes del asesinato, sus testimonios eran contradictorios. Algunos describieron al acompañante como rubio, otros como de cabello oscuro, unos dijeron que vestía de forma pobre, mientras que otros afirmaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Catherine en Madge Square, en la City de Londres. Al igual que Elizabeth, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración. Los intestinos colocados sobre un hombro ya le habían extirpado el riñón izquierdo y gran parte del útero. Además, su rostro había sido acuchillado. Un vecino que pasó por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato declaró haber visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado, pero sus amigos no pudieron confirmar esa descripción. Cerca de la entrada de un edificio de apartamentos de la calle Houston se encontró el delantal ensangrentado de Catherine y un grafiti en la pared justo encima de donde estaba la prenda. El texto parecía implicar a un judío, aunque no se pudo determinar si había sido escrito por el homicida o si era mera coincidencia, ya que ese tipo de inscripciones eran comunes en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, ordenó que retiraran el grafiti antes del amanecer, temiendo que incitara protestas antisemitas. Finalmente, y yo creo que es el asesinato más atroz, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y completamente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Miller's Court a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Kelly presentaba un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Su rostro había sido hecho trizas, dejándola irreconocible, y todos sus órganos abdominales y el corazón habían sido extraídos. Estos son los 5 canónicos que, como tú te acabas de dar cuenta, así como nuestra audiencia, tienen obviamente ciertos modus operandi. Desgraciadamente, uno es más grotesco que el otro, finalmente con Mary Jane Kelly, que desgraciadamente tuvo un final en su vida atroz. Se me hace curioso, vamos a decirlo así, dejando tantito de lado el asco que me está generando, no por las víctimas, sino por la mentalidad que puede tener un hombre. Pero en medida que fue avanzando la noche, en medida en el que la libertad y la oscuridad te va dando más chances de poder hacer más, puedes mejorar la atrocidad que estás cometiendo, ¿no? Y hago este comentario porque, como tú lo acabas de decir, una cada vez es peor que la otra, ¿no? En el primer comentario, en la primera, pues aparentemente le quitaron tiempo, o ya no pudo actuar como quisiera, ¿no? En las siguientes, pues ya tuvo más libertad, ¿no? Y
Se me hace muy curioso las primeras dos que deja los órganos en el hombro, ¿no? O sea, como que sí no me da miedo, pero sí me da como curiosidad de entender por qué es esa la reacción del asesino, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda, ¿por qué después de que las primeras, el trozo no lo tocaste las últimas tres? Sí, o sea, eso como que sí te deja con la incertidumbre de entender para dónde iba dirigido, o a lo mejor tenía las mismas acciones faciales, o tenían alguna similitud, ¿no? A lo mejor por ahí un trauma no trabajado que no se pudo recuperar de la infancia o de la adolescencia, ¿no? O sea, sí, un claro ejemplo es un asesino serial que tal vez vamos a tocar más adelante en este podcast. Era de un asesino serial que justamente solo asesinaba a mujeres pelirrojas. No, un ejemplo claro, y tú lo dices, es una facción común, un común denominador, vaya, que tienen ese tipo de personas. Para poder continuar con todo esto y tal vez entender un poquito el tema de los 5 canónicos y por qué también sigue siendo tan importante, al menos para la investigación inicial de Jack el Destripador, hay que entender un poquito y ya aquí vamos a entender quién era más o menos, ¿sabes? Okay. O tener una pequeña conclusión, una pequeña idea. Se lo vamos a dejar también ver al público y también a ti. Pues mira, los 5 asesinatos canónicos, en primer lugar, ocurrieron durante la noche. Generalmente en un fin de semana y al término de un mes. También se puede deducir que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Elizabeth, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Mary tenía todos sus órganos, pero Anne y Catherine los extrajeron del útero y las destriparon, mientras que esta última, Mary Jane Kelly, presentaba mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se establece a partir de documentos posteriores, en los que se excluyen de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond, el encargado del Departamento de Investigación Criminal de Londres, fachada el 10 de noviembre de 1888, ya se relacionaban los 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos en Whitechapel fueron indudablemente obra del mismo individuo, mientras que en otros ayudaron a un número desconocido de homicidas. Stewart P. Evans y Donald Rumbollow catalogaron el expediente de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, aunque los casos guardan similitudes, no hay evidencia de que los asesinatos hayan sido cometidos por la misma persona. Incluso hay quienes argumentan que el homicida de Tabram encaja con el expediente de los canónicos. Por otro lado, el Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillips, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto fue obra de, según él, individuos de mente débil, con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Pasando más con todo esto, quiero también dejar en claro el tema de los expedientes, porque en cualquier investigación es sumamente importante, y esto nos puede acercar un poquito más, tal vez, a lo que podría ser, o quién fue Jack el Destripador. Okay. Kelly es considerada como la última víctima de Jack el Destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. El 20 de diciembre de 1888, la policía encontró el cuerpo de Rose Miley en Clark's Yard, Cadehite Poplar. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, lo que llevó a pensar que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a estas suposiciones, el perito concluyó que Miley había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, apareció el cadáver de Alice Mackenzie en Castle Alley. Tenía una herida de la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de otra víctima del destripador, aunque su compañero George Baxter Phillips opinó lo contrario de revisar los cadáveres canónicos. Algunos autores sostuvieron que el homicida de Mackenzie había sido imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraban que era obra de Jack el Destripador. El asesino de la siguiente mujer en Whitechapel lo decapitó y le amputó las piernas, arrojando el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no se pudo confirmar que lo hubieran asesinado allí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel apareció también debajo de un arco ferroviario, el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta.
Algunos testigos pues dijeron haber visto a la mujer poco antes con un hombre llamado James Thomas Adler, quien fue arrestado por el asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador, pero fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Ahora, tú que ya lo habías comentado, es cierto. En este punto te voy a preguntar, ¿crees que los demás asesinatos, que en total son 5 canónicos, pero que se le atribuyen más, como 11 o 12 aproximadamente, ¿crees que los demás también hayan sido por parte de Jack el Destripador, o como en su momento lo mencionaron los expertos, solamente imitadores? Yo me quedo con la opinión de que son imitadores, Okay. Yo lo pienso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ya tienes tu modus operandi, no sé si lo así, tu propio sello como asesino, en esos casos, en los seriales, te puedes saltar un paso, a lo mejor, ¿no? Claro. No. O puedes mejorarlo, ¿no? Como te lo dije al final, el último de los 5 canónicos fue una mejora completamente de lo atroz, o sea, una mejora para mal, ¿no? Y en este caso no, se nota que sí es como tratar de desviar la atención, o sea, no si fuera un crimen pasional, si fuera un crimen solamente por cometerlo, igual personas igual con problemas mentales o perfiles psicológicos de traumas, como te lo mencioné hace un momento. Entonces, yo en mi caso sí me quedo con la idea y estoy muy seguro de que fueron personas tratando de imitar o tratar de adjuntar su crimen a alguien más que está siendo investigado, ¿no? Y que está en boca de todos. Más sobre todo por lo que hemos comentado anteriormente, que por el contexto histórico y de la ciudad, lamentablemente creo que era común que pasaran este tipo de cosas, ¿no? Solamente necesitaban alguien con quien identificarse, tal vez. Y yo creo que no solamente identificarse, sino también en quién escudarse, ¿no? Claro. Porque generalmente cuando son asesinatos maritales o personas que ya ubicas visualmente, que ya sabes que va a cierto lugar, pues no sé, Juan, el de las verduras va a colgar, o sea, ya sabes para dónde fue, ¿no? Y ya sabemos que siempre se agarra, no sé, a Chuchita, la que siempre le encanta, la que lo tiene enamorado pero sabe que no puede ser suya y se obsesiona y todo esto, ¿no? Entonces como que encuentras también dentro de ese matiz que te da Jack el Destripador toda una sociedad a sus espaldas, con personas también con pues, problemas mentales o con suficientes traumas o con suficiente depresión como para llegar al grado de asesinar a alguien y decir, ok, yo no fui, a pesar de que ya sabes que yo voy ahí, o sea, y puede que sea la misma que frecuento cada semana, cada tercer día, con lo poco o mucho que gano. Entonces, tú bien lo mencionaste, es el escudo de la sociedad para mí, en mi manera visual, de una sociedad marginada, de ocultarse tras la sombra de alguien que ya está empoderado, por decirlo así, ¿no? Empoderado como asesino. En esta ocasión, Ricardo, creo que apuntas algo. Yo creo que también, ¿cómo decirlo? También coincido con tu opinión. Al final te voy a dar la mía para que más o menos veas por dónde va este asunto. Ahorita ya mencionamos algunos asesinatos, pero sin duda Jack el Destripador en su momento fue muy popular, digo, hasta la fecha, ¿no? Estamos hablando de él en estos momentos. Pero pasó algo muy curioso. Es como te lo comenté con criptozoología, con el monstruo del lago Ness, que casualmente cuando alguien lo vio, repentinamente la réplica de varias visualizaciones en el lago empezaron a aparecer por doquier, ¿no? Okay. Entonces en este caso Jack el Destripador no solamente se hizo en Londres de manera nacional el nombre, sino que también llegó de manera internacional, ya exagerando un poco, tal vez cayendo en lo ridículo de que Jack el Destripador incluso asesinaba en diferentes países. Ok, tan fuerte llegó su... Sí, tal cual. Pero la pregunta es, ¿hubo más víctimas? Y es al punto al que quiero llegar. Además de los 11 asesinatos de Whitechapel atribuidos a Jack el Destripador, la opinión pública también asoció otros homicidios a él, aunque en algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes realmente ocurrieron. Un ejemplo notable fue el caso de Fairy Faye, el cual se refiere a una supuesta víctima encontrada el 26 de diciembre de 1887 con un estaque en el abdomen. No existen registros policiales de ningún homicidio durante la temporada navideña de ese año, y varios autores coinciden en que este homicida nunca tuvo lugar. Una explicación sugiere que la prensa pudo haber cometido un error al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas, que tenía un objeto desafilado en la vagina, lo cual pudo haber dado origen al mito de Fairy Faye. Hubo casos en los que las víctimas sobrevivieron a presuntos ataques del Destripador, como Annie Millwood,
quien ingresó a la enfermería del Warehouse en Whitechapel el 25 de febrero de 1888, con heridas de puñaladas en las piernas y la parte baja del abdomen. Aunque fue dada de alta, falleció el 31 de marzo por causas naturales. Ada Wilson también sobrevivió a 2 puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año, mientras que Annie Farmer, compañera de Tobram en la misma hostería, sufrió un corte superficial en el cuello, posiblemente autoinfligido, después de ser atacada el 21 de noviembre. Pero también hay otro caso, y se le titula, El misterio de Whitehall. El caso del torso decapitado encontrado en el sótano de las nuevas oficinas de la Policía Metropolitana el 2 de octubre de 1888 fue conocido en la prensa como el misterio de Whitehall. Previamente, el brazo de la víctima había sido descubierto en el río Támesis y una de sus piernas enterrada cerca del lugar del torso. Debido a la falta de extremidades restantes y la cabeza, la identificación de la víctima nunca pudo ser realizada. Este caso, junto con el hallazgo de la calle Pinchin, uno de los 11 del expediente de Whitechapel, involucrado torsos mutilados de mujeres, fueron catalogados como los misterios del Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado como el asesino de los torsos. No se ha confirmado que este último sea el mismo individuo responsable de los crímenes canónicos de Jack el Destripador, ya que su modus operandi difiere significativamente. Este caso es un poquito más sensible y van a entender el porqué, ya que otro caso mencionado fue el del niño John Hill, de 7 años, encontrado el 29 de diciembre de 1888 en Bradford. Presentaba heridas en las piernas, una oreja amputada, el abdomen seccionado y le habían extraído los intestinos y el corazón, similares a los crímenes atribuidos al destripador. Aunque se especuló que podría haber sido obra del mismo asesino, el empleador del niño, William Barrett, fue arrestado pero finalmente liberado debido a la falta de pruebas concluyentes. Finalmente, el caso de Carrie Brown, un estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de abril de 1891 en Nueva York, también fue comparado con los asesinatos de Jack el Destripador, debido a ciertas similitudes en la brutalidad del crimen. Aunque la prensa hizo comparaciones, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier conexión entre los homicidios de Nueva York y crímenes de Whitechapel. Estos casos adicionales ilustran cómo los crímenes atribuidos a Jack el Destripador capturaron la imaginación pública tanto en Londres como en otros lugares, generando teorías y especulaciones que perduran hasta el día de hoy. Sin duda, estos asesinatos adicionales a los 5 canónicos más los otros 6 o 7 que se le atribuyen dentro del expediente de Whitechapel, igual son brutales, ¿no? Yo creo que incluso en la misma categoría en cómo se describe a Jack el Destripador, pero como tú lo mencionas, tal vez fue imitadores, ¿no? Sí, o sea, justamente lo que yo venía pensando. Cuando ya se publica un caso, yo creo que hay gente que tiende a imitarlo, ¿no? O sea, y no vamos a referirnos solamente ahorita en asesinatos, puede pasar en cualquier cosa, ¿no? Futbolistas, en músicos, en, no sé, en escritores. Tiendes a imitar algunas actitudes del otro que te parecen idóneas para lo que tú estás buscando hacer, ¿no? Entonces, con ese contexto lo pongo. Y ya también como que lo que hemos platicado muchas veces en varios episodios, el imaginario colectivo es muy persuasible, ¿no? Juega mucho en el papel, incluso tal vez maquilla un poquito la investigación, la distrae, vaya. Sí, y también eso como que te hace dar pauta a 2 cosas. Primero, la disipación de la formalidad que conlleva el caso, ¿no? O sea, que no es simplemente tratado de manera local, como tendría que ser de manera correcta, sino que ya se vuelve internacional. Y la segunda, la leyenda, porque se empieza a surgir la leyenda de algo, ¿no? Entonces se empieza a alimentar, como tú bien lo dijiste, en el periodo de los primeros casos, pues muchos diferían de la apariencia del hombre, no tenían como algo claro, ¿no? Entonces eso también te da pauta que si yo te lo cuento porque yo fui el que dio la declaración, pues tú me vas a creer a mí porque yo soy el que está diciéndolo, ¿no? A pesar de que la declaración no tenga una conjunción de otras iguales, ¿no? Que me pueda apoyar mi idea. Entonces tú vas a decir, no, pero es que Juanito me dijo que es de tez clara, ojos azules y es güero, ¿no? De cabello rubio. Entonces otro te va a decir lo contrario, van cambiando como las manifestaciones de la visualización, ¿no? Entonces eso nos da una pauta que cuando ya se empieza a expandir a otros terrenos y también a buscar que tenga esa misma captación por parte de los asesinos que los cometen claramente, ¿no? Claro.
el colectivo, la sociedad, empieza a volver a realimentar esto, ¿no? Porque a lo mejor en este caso pudo haber quedado nada más como una plática en este momento de... Solamente pasó en Whitechapel, pero ahora ya se expandió el rumor nada más, ¿no? La idea de que atormenta a las demás personas, de que Jack el Destripador pues ya está en tu ciudad, ¿no? O ya llegó a tu país, o ya se expandió, o ya tiene a lo mejor hasta una secta que les enseña cómo hacer las cosas. O sea, como que todo este tipo de ideas también pueden surgir dentro de estas teorías. Y sobre todo que las investigaciones en algún punto tal vez fueron un poco condescendientes con las personas, ¿no? Ya que al ver tantos asesinatos en una comunidad tan podrida como lo hemos venido mencionando, creo que cualquiera es sospechoso. En cierto punto, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que puedes tener un sospechoso en tu calle. O sea, así de simplemente. Un sospechoso en cada calle, o puede ser 2 o 3 o 4, o todos en una misma casa, ¿no? Entonces, esto como que te da la pauta de que, tú bien lo dijiste, cuando más podrido está la manzana, más gusanos hay en ella. Exacto. Muy buena frase, Ricardo, y es cierto. Y el siguiente apartado que te quiero comentar, referente a la conversación que estamos teniendo, es el tema justamente de las investigaciones y cómo es que la llegaron a hacer, y tal vez estos procesos se repliquen en la actualidad, aunque son un tanto longevos, ¿vale? El procedimiento de investigación utilizado durante los asesinatos de Whitechapel en la época victoriana reflejaba un enfoque meticuloso y laborioso por parte de la Policía Metropolitana de Londres. Aquí hay algunos puntos clave que quiero enfatizar sobre cómo se llevó a cabo. En primer lugar es la recolección de información. Un extenso equipo de oficiales iba de casa en casa para sondear a los vecinos y recabar información relevante. Este método, conocido como puerta a puerta, permitía obtener testimonios directos y detalles que podrían ser cruciales para la investigación, que si bien no todos coincidían, pero al mínimo tenías un promedio de dichas declaraciones. Por otro lado tenemos el análisis forense, ya que el material forense recogido en escena del crimen era analizado por personal calificado. Esto incluía desde la observación de las heridas de las víctimas hasta el análisis de posibles evidencias físicas dejadas por el perpetrador. Y yo creo, de manera personal, que en el análisis forense es el más importante aquí, ya que es el que realmente llegaba a las conclusiones de que los 5 canónicos eran por parte de una sola persona. Es que siempre... a veces mucha gente como que deja de lado el tema forense en las investigaciones, ¿no? Cuando más se habla de asesinos seriales, pero el estudio y la investigación científica de manera correcta encausada a la muerte siempre te da indicios conclusivos, ¿no? O sea, hoy lo vemos con la criminología, claro, que es como que la que más puede dar esa pauta, pero los forenses tienen otra forma de ver las cosas porque al final del día conviven con muertos. Todos los días, así que ya tienen una capacitación increíble para poder llegar a conclusiones e incluso ya respuestas claras y definidas. Sí, más acertadas. Exacto. En el tercer punto tenemos identificación y arresto de sospechosos. Una vez identificados sospechosos potenciales, la investigación se intensificaba. Se entrevistaba a los sospechosos, se investigaba su historial y se buscaban pruebas que pudieran vincularlos a los crímenes. Por otro lado, tenemos la coordinación policial, ya que durante los asesinatos de Whitechapel hubo una coordinación entre diferentes divisiones policiales. La división criminal del CID de la Policía Metropolitana de Whitechapel y la Policía de la City de Londres estuvieron involucradas, bajo la dirección de figuras como el inspector Edmund Wright y más tarde inspectores como Frederick George Aberline. Por último, los últimos 2 puntos son los obstáculos y desafíos, ya que la investigación enfrentó obstáculos significativos como la ausencia temporal del encargado del CID, Robert Anderson, y las críticas sobre la efectividad policial. Esto llevó a la creación del Comité de Vigilancia de Whitechapel por ciudadanos locales, quienes buscaban activamente a los sospechosos. Y por último tenemos la hipótesis, la Descartes, que creo que esa es la más complicada, ya que inicialmente se consideró que el asesino podría ser un carnicero, cirujano o médico debido a la naturaleza de las heridas. Esto llevó a investigaciones extensas en carnicerías y mataderos, pero estas hipótesis fueron descartadas al no encontrar pruebas concluyentes que las respaldaran. Sin duda fue un caso bastante mediático, en cierto punto el primer caso mediático al menos conocido y teniendo en cuenta con un expediente que tal vez al ser el primero no hubo forma de manejarlo a pesar de tener las habilidades, ¿no? Y el conocimiento. Había incluso hasta 300 personas como sospechosas, 100 descartadas, al final públicamente nada más fueron 5 las que se señalaron, pero realmente nunca hubo una conclusión como tal. Entonces el caso hasta el día de hoy siempre se quedó como una moneda al aire que nunca bajó.
Es que desgraciadamente yo creo que, digo, o sea, a final de cuentas hoy que tenemos toda la tecnología del mundo, es muy complicado también a veces estar con el paradero de algunos perfiles bien sabidos de algunos criminales. Yo creo que el mayor obstáculo que tenían en ese entonces es que todo era papeleo. O sea, imagínate investigar a una persona, todo su perfil, todo su historial, en todas las instituciones, tanto bancarias, de nacimiento, regionales, institucionales. O sea, entonces sí te da como entender que el por qué también fueron tan, si no tan torpes, pero lentas. O sea, como para no llegar a una conclusión satisfactoria de encontrar al asesino como tal, ¿no? Que todas las pruebas fueran exactas. A mí me gustaría rescatar un punto de los 5 o 6 que mencionaste de la investigación, el último. Porque lo mencionaste, pudo haber sido un médico, pudo haber sido un carnicero, pudo haber sido un cirujano. Pero aquellos que tuvieron esa educación pero no la concluyeron, que en algún punto pudieron desertar, o sea, ahí descartaron un punto importante, no se fueron contra los que ya tienen negocios establecidos, con los que trabajan activamente de eso, pero los que o ya no trabajan de eso, o a lo mejor no concluyeron y se dedican a otra cosa, o a lo mejor dedican su vida al campo, pero pues sí tuvieron una preparación previa, a lo mejor por más mínima, que eran muy contados para la época, porque esos directamente no se les buscó. O sea, lo mismo, yo creo que la mayor desventaja que hay en ese momento era una base de datos, ¿no? Que ahorita pues es más sencillo para la policía, ¿no? Que te pueden conocer de papa nada más con buscar tu nombre o buscar el perfil y van descartando posibilidades más rápido, ¿no? Sí, en eso tienes razón, ¿no? Tal vez una persona estaba atendiendo un banco, pero realmente había tenido un pasado con la medicina, ¿no? Entonces se descartaba de forma automática, ya que está trabajando en un banco. O trabajó con un médico. O trabajó con un médico, exacto, fue asistente, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que todavía no terminamos de concluir del todo. Y que tal vez en su momento, como tú lo mencionas, faltaron las cosas a como hoy vivimos en la actualidad. Que, déjame decirte que a pesar de que vivimos en la actualidad, todavía hay mucha deficiencia policial respecto a algunos casos. Sí, exactamente, eso sí lo sabemos, pero yo creo que hubiera sido más sencillo en ese momento descartar más personas de manera rápida que ahorita. Y tal vez en un lugar tan pequeño como es Whitechapel, ¿no? Exacto. Yo creo que hubiera sido también más rápido, tienes razón. Vamos a pasar a un punto muy importante, creo que es el más atractivo de este capítulo, de este episodio, que es el perfil criminal. Como que intentar saber del por qué lo hacía, tal vez el cómo elegía a sus víctimas, cuáles eran sus motivaciones. A finales de octubre, Anderson solicitó al médico forense Thomas Bond, que ha sido un hombre bastante importante dentro de esta investigación, que examinara las heridas de las víctimas y ofreciera su perspectiva sobre los posibles conocimientos quirúrgicos del asesino. Bond pasó su dictamen en el estudio del cadáver más mutilado y los informes de autopsia de las demás víctimas reconocidas. Su descripción, considerada uno de los perfiles criminales más antiguos registrados, afirma: indudablemente los 5 asesinatos fueron obra de la misma persona. En los primeros 4 casos las gargantas fueron cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último, debido a la extensa mutilación, no se puede determinar la dirección exacta del corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared cercana donde debió estar la cabeza de la mujer. Las circunstancias de esos crímenes me llevan a concluir que las mujeres estaban tumbadas al momento de ser atacadas, y en todos los casos el asesino cortó la garganta en primer lugar. Bond rechazó la idea de que el asesino tuviera conocimientos científicos o anatómicos o la habilidad técnica de un carnicero. En cambio, argumentó que probablemente era un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica y con un componente hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También sugirió que el impulso homicida podría haber surgido de algún sentimiento de venganza, melancolía o una manía religiosa, aunque dudo que alguna de esta hipótesis sea precisa. Aunque no se encontró evidencia de actividad sexual entre el asesinato y sus víctimas, algunos psicólogos especularon que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones degradantes con las heridas expuestas indicaban que el responsable obtenía algún tipo de placer sexual con los ataques. Sin embargo, otros expertos sostienen que esa suposición no puede ser corroborados. Hay muchos puntos de vista, pero creo que con lo que debo de comentar es posiblemente lo más acertado. Sí, pues, yo creo que conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de esto, la audiencia también, pero hay muchos agentes que son similares en asesinos seriales que están impulsados por lo sexual, y creo que hasta ahorita en este punto, que bueno que lo mencionas, yo también lo venía pensando, porque el hecho de que se dirija directamente a la zona íntima de
de las asesinadas, te da a entender el por qué el impulso. Ahora, como bien lo mencionaste, como lo mencionó el forense, te puede ayudar a comprender mínimo el motivo por el cual estaba impulsado, ¿no? A lo mejor dentro de su propia paranoia, no sé cómo llamarlo, dentro de su propia mente, dentro de estos ataques de querer matar, porque muchas veces es eso, ¿no? Querer matar por matar. Un impulso primitivo del ser humano que lo comete. Entonces, de querer matar, o sea, entonces ya sabes cómo, y te da una pauta, porque la garganta, si está siendo cortada, sabes que en cierto grado tú ya no vas a hablar. Entonces, primer punto, a lo mejor ahogar el grito, ¿no? Quedarse sin habla, para que no escuche, para que no se atormente, puede ser, ¿no? Y a lo segundo, pues el placer sexual, de primero irse a la zona íntima, y después, no sé, a lo mejor puede ser que él tenía esa fantasía de sacarle los órganos en esta acción tan atroz, ¿no? O sea, para satisfacerse y tener un placer al verlo, al terminar su obra, ¿no? Sí, encontraba excitación en tales casos. Digo, hay personas que tienen fetiches muy raros. Entonces hay personas que también lo llevan a algo que ya no tiene límites. Exacto. Y bueno, o sea, yo creo que esto es, no solamente es atroz, sino solamente es incomprensible, ¿no? Pero tú bien lo acabas de decir, un fetiche en una mente inadecuada te puede llevar a ciertos puntos extremistas, ¿no? Con tal de satisfacerlo. Porque no creo que haya sido con una persona que no haya intentado proponérselo a alguien antes, ¿eh? Sí, no lo dudo tampoco. Mira, continuando con el tema, Ricardo, voy a empezar con un siguiente apartado que le llamo sospechas, ya que creo que es donde se podría sacar una conclusión ya más directa, pero lamentablemente se sigue quedando con la duda hasta este punto del episodio. Ante la falta de evidencias forense concluyente y las numerosas contradicciones entre las fuentes contemporáneas, resulta extremadamente difícil resolver el enigma de la identidad de Jack el Destripador. A pesar de los análisis de ADN realizados sobre las cartas atribuidas al asesino, los resultados han sido inconclusos y las muertes están demasiado contaminadas como para proporcionar información útil. A pesar de esas limitaciones, han surgido varias teorías sobre quién podría haber sido Jack el Destripador. Una de las más difundidas sugería que el asesino probablemente vivía en Whitechapel y tenía un trabajo regular, dado que los crímenes ocurrieron en fines de semana cercanos a días festivos en áreas geográficamente cercanas. También se especuló que el culpable podría haber sido un aristócrata, o sea, una persona educada, de clase alta, posiblemente médico. Estas conjeturas podrían haber sido influenciadas por estereotipos culturales como el miedo a los médicos, la desconfianza hacia la ciencia o la percepción de la explotación de los pobres por los ricos. En los años posteriores a los asesinatos, los registros indican que la policía sospechaba de cualquier persona remotamente relacionada con el caso, incluidas varias celebridades que nunca fueron investigadas en el curso inicial de la investigación. Con el paso del tiempo y la muerte de aquellos que vivieron en esa época, los autores contemporáneos han sido más libres por acusar a individuos sin necesidad de evidencia histórica. En total, ya de forma oficial, fueron 100 sospechosos. O sea, fueron 300 investigados, pero de manera oficial 100. O sea, que ni un mínimo, vaya. No se acercaron. No se acercaron. Posteriormente salieron como 5, si no mal recuerdo, pero estos 5 ya fueron como que muy a fuerza. Solamente para demostrar de, ok, miren, ya estos son 5, ya todo está descartado y próximamente todo va a estar seguro. Pero simplemente por el tema de puro compromiso. Sí, o sea, al final de cuentas no das una respuesta a la gente correcta, ¿no? Que te la merezca, que te pueda decir, ya lo atrapamos. Nada más, ya tenemos 5 sospechosos principales y hasta ahí nos quedamos. Pero también, Ricardo, hay un punto muy importante que debemos de mencionar, ya que, pues, los asesinos seriales son algo curiosos, porque no sé si en algún punto quieren también ser atrapados, ¿no? En algunos casos. Como el acertijo de Nueva York. Exacto, que dejan ciertas sospechas, que dejan ciertas... El Zodiaco, sí, tienes razón. Que dejan ciertas marcas, ciertos acertijos, que mandan algunas cosas para que, ok, ven, atrápame. Pero soy más inteligente que tú porque estoy jugando contigo. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, en el caso de Jack el Destripador, y como lo dije en un comienzo, hubo cartas. Son 3 cartas que debemos de mencionar y del por qué también fueron sumamente importantes en este punto de la historia. Okay. Durante los crímenes de Whitechapel, tanto la prensa como la policía recibieron una gran cantidad de cartas, muchas de las cuales eran propuestas para ayudar a capturar al asesino, pero la mayoría resultaron ser, pues, irrelevantes para la investigación.
Sin embargo, se destacaron 3 cartas atribuidas a Jack el Destripador: la carta Querido Jefe, la postal Sausiyaki y la carta Desde el Infierno. La carta Querido Jefe, fechada el 25 de septiembre de 1888, fue inicialmente recibida por la Central News Agency y posteriormente reenviada al Scotland Yard 2 días después, coincidiendo con los matasellos. Inicialmente considerada un engaño, ganó notoriedad debido al asesinato de Catherine, ya que el cuerpo de la víctima carecía de una oreja y la carta mencionaba la amenaza de cortar las orejas de la mujer, enviada 3 días antes del crimen. Aunque se determinó que la oreja de Catherine fue cortada incidentalmente durante el ataque, la carta también afirmaba que el autor enviaría las orejas de su víctima a la policía, lo cual no sucedió. Además, esta carta fue la primera en la que el autor se autodenominó como Jack el Destripador, un apodo que desde entonces adoptaron tanto la prensa como la policía, quienes anteriormente lo llamaban Mandil de Cuero. Aunque algunas fuentes sugirieron que el apodo se había usado previamente a otra carta del 17 de septiembre del mismo año, no hubo consenso sobre esta afirmación y fue considerada una falsificación en los registros policiales del siglo XX. La postal Sausiyaki fue recibida por la Central News Agency el 1 de octubre, fecha del matasellos, y presentaba una caligrafía y tonos similares a los de la carta Querido Jefe. El autor afirmaba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos, refiriéndose al doble evento de los homicidios de Stride y Catherine. Aunque inicialmente se especuló que la carta podría haber sido enviada antes de los asesinatos fueran públicos, la fecha del matasellos indicaba que posteriormente a la cobertura mediática de los crímenes. George Lux, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la carta Desde el Infierno el 16 de octubre. A diferencia de los anteriores, esta carta tenía una caligrafía y estilos distintos. Dentro de la carta había una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, y el autor afirmaba haberse comido el resto del órgano. Aunque se especuló que el riñón pertenecía a Catherine, cuyo cadáver carecía de este órgano, otras fuentes sugirieron que podría ser simplemente una macabra broma. El cirujano Thomas Openshaw examinó el riñón y confirmó que era humano y provenía del lado izquierdo de la víctima, aunque no pudo determinar más características biológicas. Scotland Yard publicó facsímiles de la carta Querido Jefe y la postal el 3 de octubre, con esperanza de que alguien pudiera reconocer la caligrafía. A pesar de las investigaciones, el comisionado Warren expresó escepticismo y sugirió que todo podría ser un engaño. Más tarde se reveló que las cartas fueron escritas por periodistas, incluyendo a Tom Boden, identificado como responsable de las misivas. La confesión de Fred Best, en el año de 1931, confirmó que él y otro colega de The Star habían redactado las cartas firmadas por Jack el Destripador para aumentar el interés de los crímenes de Whitechapel y mantener la atención del público. Qué raro, ¿no? En los medios de comunicación. No, extraño, eso no pasa ni aquí en México. O sea, es que es muy... se me hace muy natural, ¿no? O sea, y aparte guardaron el secreto hace 40 años, entonces sí te das cuenta de lo que significaba mantener la atención del público en una comunidad y en una sociedad tan complicada en esos días, ¿no? Sí, sobre todo cuando estamos comentando esto, pues dices, ok, tal vez sí se trata de algo sumamente importante, tal vez se trata de algo meramente esencial para la investigación, pero también, como lo hemos compartido a lo largo del episodio, lamentablemente al ser un tema bastante mediático, que tiene toda la atención, pues tiende a diversificarse todo, ¿no? Y lamentablemente los medios de comunicación, al tener un peso muy importante en este caso, tropezaron totalmente la investigación con este tipo de cartas, ¿no? Sí, es que al final de cuentas lo entorpeces porque es más que claro lo que tú sabes que ya pasó, lo que va a pasar, y también lo puedes modificar y manejar a tu antojo, ¿no? Entonces, yo creo que es la nobleza que aprovechan los medios de comunicación que se les dio desde que empezaron a fungir ya como algo importante dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, Ricardo, partiendo de este punto, voy a hablar un poquito de los medios de comunicación y su importancia y cómo incluso casi se te llevan la policía porque gracias a ellos arrestaron a inocentes. Okay. Así que este tema también es muy interesante y también, como todo lo hemos dicho, importante. Aunque Jack el Destripador no fue el primer asesino en serie, sus crímenes alcanzaron una cobertura mediática sin precedentes gracias a las reformas fiscales de los años de 1850 que permitieron la distribución masiva de periódicos a bajo precio. Durante la época victoriana, este tipo de publicaciones prosperó.
incluyendo periódicos que costaban tan solo medio penique y revistas populares como que se dedicaron a dar notoriedad al homicida. Los periodistas sabían que la información disponible sobre los crímenes de Whitechapel era limitada. El diario Manchester Guardian, por ejemplo, señaló que cualquier información que la policía pueda tener parecía que necesitan conservarla en secreto. Se cree que su atención está particularmente dirigida a un notorio personaje conocido como Mandil de Cuero. Esta falta de detalles frustró a los medios, llevando a que algunas publicaciones carecieran de veracidad. Surgieron así descripciones ficticias del asesino, aunque algunos periodistas ocasionalmente desmentían estos rumores como producto de la imaginación exagerada. La difusión de notas erróneas llevó a que algunos especularan basándose en afirmaciones de la prensa. Por ejemplo, la policía arrestó a John Pisser, un vendedor judío de calzado de cuero conocido como Mandil de Cuero, el mismo apodo utilizado por el Manchester Guardian para referirse al destripador. Sin embargo, tras confirmarse la falta de evidencia que lo vinculara con los crímenes, Pisser fue liberado. No fue sino hasta la publicación de la carta Querido Jefe que los medios comenzaron a adoptar el apodo de Jack el Destripador en lugar de Mandil de Cuero para referirse al homicida. O sea, básicamente, en primer lugar, los medios de comunicación fueron los que hicieron las cartas. Sí. Las publicaron y después, al tomar ciertos apodos, hicieran que arrestaran a un inocente. O sea, el poder de los medios de comunicación en este momento era muy importante, incluso afectar a cualquiera, y todo por el tema de tener atención mediática. Y también ventas, ¿no? También, obviamente, con los periódicos y con la cantidad mínima, yo creo que venderlos de forma masiva, vaya, era una gran oportunidad de poder crecer económicamente. Sí, exacto, yo lo veo más por ese lado, ¿no? Por el ámbito económico, ¿no? Y también pues, llevar al resto de gente inocente solamente por los rumores que ellos mismos generaban o por el nombre que buscaban darle, con tal de tener la captación del público, pues también te habla mucho de lo que eran influenciables y la influencia que tenían los medios, ¿no? O sea, y solamente estamos hablando ahorita de un simple caso de asesino que, lo digo simple porque algo que tenía que haber sido tratado con más profesionalismo, ellos lo volvieron simple, así de pues circo para el pueblo, ¿no? Vaya, fue tal cual, jugar con un poquito de la, no mediocridad, pero sí del miedo. Ajá, y aparte el imaginario colectivo de esta aterrorizada idea de que en algún momento te tocará a ti, ¿no? O sea, entonces ya también yo creo que el darle un nombre, o que ya le pusieran un nombre como tal, te da a ti como la pauta de que, me encontré a Jack el Destripador, ¿no? Y, tú eres Jack el Destripador, no me mates, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? O sea, yo lo veo por ese lado, yo lo veo en ese punto, y por la otra, pues, como lo hemos dicho, la mala pasada de los medios que siempre hacen cosas que no son necesarias para el pueblo, pero pues solamente es por captación de público. Ahora, Ricardo, hasta este punto, ¿hemos sabido algo de Jack el Destripador? No, Nada. Solamente los 5 canónicos, que es la coincidencia del modus operandi, pero hasta ahí, solo eso. Y no dudo que entre tantas personas que investigaron a los 300 pues sospechosos y que nada más quedaron 100, no dudo que haya pasado, ¿eh? No, yo creo que sí debería estar entre esos 100, Bueno, sí, mínimo entre los 100. Yo mínimo entre los 100, ¿no? El perfil, pero al final del día él quedó pues libre, ¿no? Sí, y murió sin pena, vaya, ¿no? Sí, no, él pudo estar disfrutando su casa y su vejez tranquilamente y no pasó nada. Es lo que tú acabas de decir, nunca supimos quién fue. Exacto, o sea, toda la historia sí, o sea, básicamente solamente se habló del contexto, pero tal vez del perfil un poco, pero hasta eso no una conclusión exacta, que yo me quedo que tal vez sea una persona con poder, o con dinero al menos, o una posición económica pues estable, vaya, ¿no? A cómo era la sociedad en ese momento. Sí, yo creo que sí, aparte estamos hablando de una sociedad muy, muy desgastada, entonces no podemos descartar esa idea, yo creo también lo veo así, o que también no fuera ni siquiera de la ciudad, que solamente visitara, ¿no? Ajá, visitara, porque al no ser tan recurrente, no se iba de visita, lo cometía ahí y ya se regresaba a su lugar tal. Pero, por otro lado, si fuera visitante, yo creo que hubiera coincidido más el tema de la conversación, ¿sabes? Porque se trataba de un forastero en un lugar tan chico como Whitechapel, ¿sabes? Sí, pero bien camuflado no te das cuenta de con quién tratas, ¿no? Acuérdate que es la época de los sombreros, de traje. Sí, pero por la forma del buen vestir. Pero y si te tratas de camuflar entre la gente, yo creo que puedes pasar desapercibido. A lo mejor llegas como forastero totalmente,
pero... Uno diferente cada semana, ¿no? Exactamente. O ya llevas una ropa de vestuario distinta para adaptarte a la sociedad. Pero imagínate, también choca, porque al no ser alguien de clase alta, recordemos que alguien que sí trabajaba todas las semanas. Entonces como que también chocan mucho los argumentos, ¿sabes? Yo lo podría ver desde el aspecto de una persona de clase alta queriendo hacer atrocidades. De clase media, ¿no? O también de clase media, ¿no? Que a lo mejor tuviera la necesidad de viajar, de estar allá, ¿no? Y solamente por... Digo, ahí no era la formalidad, era la forma de vestir de cada día, ¿no? O sea, de la clase trabajadora. Camisa, pantalón y zapatos. O sea, así trabajabas, así jugaba fútbol. Entonces, yo creo que estamos hablando de una persona que sí la supo distinguir de los demás, pero también meterse entre la gente sin llamar la atención. Y date cuenta que a pesar de que tenemos esta información, entre tú y yo no podemos llegar a una conclusión tampoco. No. Es muy complicado este tema, porque en efecto hay muy poca información y tal vez si queremos sacar un poco de ADN, pues ya está casi muerto, ya casi no se puede sacar nada, ya está muy destruido. Exactamente. Ricardo, te quiero compartir mis conclusiones, ya que tal vez voy a coincidir contigo en el comentario que hice anteriormente, pero lo voy a llevar un poquito más lejos. Ok. ¿Sabes? La historia de Jack el Destripador no solo es un relato de crímenes horribles en el Londres victoriano, sino también un fenómeno mediático que ilustra cómo la sociedad y los medios de comunicación de la época interactuaban en torno a la violencia y el misterio. La cobertura sin precedentes de los asesinatos, impulsada por la proliferación de los periódicos de bajo costo, no solo generó temor y especulación, sino que también influyó en la percepción pública del caso y en la búsqueda del culpable. El apodo de Jack el Destripador se convirtió en un símbolo de terror y morbosidad, alimentando teorías e historias que persisten hasta hoy. Más allá de los crímenes específicos, la figura de Jack el Destripador se transformó en un ideal retorcido, simbolizando una enfermedad en una sociedad ya afectada por las desigualdades sociales y económicas. Este fenómeno muestra cómo los mitos y las leyendas pueden surgir en medio de tragedias reales, influenciando profundamente la cultura popular y la percepción colectiva del bien y el mal. Ricardo, esta es la historia de Jack el Destripador, el primer asesino serial de la historia. ¿Qué te pareció todo este relato que básicamente no se sigue sin cerrar, básicamente? Pues hacer un archivo abierto me deja con mucha incertidumbre, con mucha, pues digamos con un nuevo miedo, ¿sí, no? Porque el día de mañana podemos estar hablando de alguien igual y que no puede ser capturado, ¿no? Esa es mi primer comentario. El segundo, tú lo dijiste muy bien. En las sociedades donde las tragedias son reales y son cotidianas y son todos los días, pueden surgir los peores crímenes, ¿no? Una sociedad que no está regulada y que no tiene la misma captación de posibilidades, o al menos se puede equiparar un poco, ¿no? Entre lo que puedes percibir, lo que puedes generar, te lleva a encontrar la locura misma dentro de ella, ¿no? O sea, lo hemos visto... Yo creo que en documentales, lo hemos visto a base de la historia, lo hemos visto en mismas películas, que en una sociedad que está tan destruida y acabada, todos son locos, o sea, ¿no? En una sociedad de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Vulgarmente dicho. En esta ocasión, pues yo creo que no solamente estamos hablando de alguien que pudiera tener poder o no, sino que alguien que supo aprovecharse de las circunstancias en las que estaba viviendo. Y sobre todo, yo creo que estamos de acuerdo que si hubo alguien que sí asesinó a 5 personas, porque está más que claro que hay coincidencia. Sin embargo, yo creo que Jack el Destripador sí sirvió como un ideal para aquellas personas que estaban reprimidas. Yo creo que sí, yo creo que también como la liberación de este naufragio que estaban viviendo todos los días, estando en calma, ¿no? O sea, porque ni siquiera lo estabas pasando en una sociedad que no conocieras, era tu misma sociedad, ¿no? Entonces, dentro de este navío, pues sí, las personas que buscan cómo sacar esa frustración, ese enojo, ese coraje, esos traumas, encuentran ahí la vía y ya encontraron el ejemplo perfecto y entonces lo replicaron. Entonces, dentro de todo, de lo que no sabemos de quién fue nunca, pero encontramos que hubo muchas personas que sí intentaron replicarlo, que intentaron ser como él, no por solamente, como lo dije antes, escudarse en sus sombras, sino hacer más fuerte su leyenda, ¿no? A lo mejor hasta admirándolo. Claro, incluso también los medios de comunicación jugando un papel sumamente importante, porque también lo que hacía era empoderarlo, ¿no? Porque la historia hasta el día de hoy la estamos contando, ¿no? Entonces
La empoderaron completamente y así como empoderaron la historia, empoderaron a aquellos que querían replicarle. Es que a final de cuentas la historia habla por sí misma y creo que en esta ocasión podemos decir muchas cosas de los medios de comunicación, pero nos dieron una historia que platicar que no es nueva, pero que sí es como de las que puedes comprender el por qué la magnificaron. No la magnificaron solamente por vender, como estamos diciendo, no, sino la acrecentaron porque después esto se expandió hasta en otros lados. O sea. Sí, claro, hasta Nueva York, cuando decías, bueno, yo creo que ya se me hace una exageración en ese término, pero sin duda la leyenda y la sombra de Jack el Destripador fue tan grande que abrumó no solamente a Europa, sino también a otros continentes. Sí, exactamente, el imaginario colectivo hizo lo suyo a final de cuentas. Y tal vez no sabemos el día de mañana la identidad de Jack el Destripador, por azares del destino, por azares de la ciencia, por el mejoramiento de ciertas tecnologías, podamos descubrir quién fue. Tal vez ya no tengamos, bueno, las víctimas ya no van a tener el derecho, lamentablemente, de saber quién fue, pero por fin podrían descansar en paz. Pero sobre todo, para finalizar este tema de manera oficial, lamentablemente este tipo de casos van a seguir saliendo, solamente queda de nosotros poder cuidarnos, pero sobre todo también tener esta identificación del mundo de los conocidos, que Jack el Destripador, que en primer lugar no fue el primer asesino serial de la historia, pero sí el mediático, el que se llevó todos los reflectores y el que nos hizo entender cómo es un asesino serial. No del todo, porque insisto, no llegamos a una conclusión exacta, pero sí entender un poquito el porqué tal vez de sus motivaciones, y que también la historia nos ha contado esa narrativa constante de cómo son esta clase de personas. Es que al no tener a la persona responsable no puedes estudiar su perfil psicológico. Entonces, como lo dije al principio, lo vuelvo a retomar, fue un parteaguas dentro de las investigaciones sobre asesinos seriales muy importantes, ¿no? Para que ya se pudiera tener procedimientos más exactos sobre este tipo de personas que atacan a otras. Sin nada más que mencionar, Ricardo, solamente recordarle a nuestra audiencia que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como @miedosnocturnospodcast en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, y de manera oficial en Twitter como @miedospodcast. Obviamente síganos, estamos actualizando semana tras semana con contenido que también sale en el podcast, así como contenido adicional. Sin nada más que añadir, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Amigo, muy buena noche.